Hola, mi nombre es Edgar Correa Argueta. Actualmente curso el doctorado en Educación en la Universidad de los Negocios ISEC. Presento este video para dar cumplimiento a la tarea de la asignatura Reconocimiento de la Teoría Pedagógica. El tema que se presenta es: se puede afirmar que apoyar, mantener y aumentar la dignidad, tanto como a la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la naturaleza, debería ser la finalidad fundamental de la educación en el siglo XXI. La visión humanista reafirma una serie de principios éticos universales que deben de constituir el fundamento mismo de un planteamiento integrado de la finalidad y la organización de la educación para todos. El planteamiento humanista se preocupa por una educación que no excluya ni margine y funcione como guía para afrontar la transformación del panorama del aprendizaje a nivel mundial, en el que la función de los docentes siga siendo primordial. La educación no conlleva únicamente la adquisición de aptitudes, sino también la de los valores de respeto a la vida y a la dignidad humana, necesarios para que reine la armonía social en un mundo caracterizado por la diversidad. El planteamiento humanista aborda el debate sobre la educación más allá de la función utilitaria. Comprender que las cuestiones éticas son fundamentales en el proceso de desarrollo, y el enfoque humanista de la educación va más allá de la noción de humanismo científico, por lo que es necesario reafirmar un planteamiento humanista del aprendizaje a lo largo de toda la vida, con miras al desarrollo social, económico y cultural. El concepto de humanismo ha dado lugar a diversas interpretaciones, a menudo contradictorias, cada una de las cuales plantea cuestiones fundamentales de carácter moral y ético, que preocupan evidentemente a la educación. Los valores humanistas que deben constituir los fundamentos y la finalidad de la educación son el respeto a la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia social, la diversidad cultural y social y el sentido de la solidaridad humana y la responsabilidad compartida. Por lo tanto, la UNESCO propone rechazar aquellos sistemas de aprendizaje que alinean y enajenan al individuo, el cual se convierte y es tratado como una mercancía, propiciando las prácticas sociales que dividen y deshumanizan. Ante esta situación, es esencial alentar la educación transformadora, teniendo como base los valores y principios éticos, si queremos conseguir y contribuir a un futuro de paz y democrático, cuyos elementos clave para desarrollar actitudes transformadoras sean el pensamiento crítico, el juicio independiente, la resolución de problemas y las aptitudes básicas de información y comunicación. Es necesario un planteamiento holístico de la educación y del aprendizaje, que supere las dicotomías tradicionales entre los aspectos cognitivos, emocionales y éticos. La educación holística aumenta el reconocimiento de que superar la dicotomía entre las formas cognitivas y otras formas de aprendizaje es esencial para la educación, incluso entre los que se centran en la medición del rendimiento del aprendizaje en la enseñanza escolar, siendo necesario reinterpretar y proteger los 4 pilares de la educación. 1. Aprender a conocer. Un conocimiento general amplio con posibilidad de profundizar en un pequeño número de materias. 2. Aprender a hacer. Competencia necesaria para afrontar numerosas situaciones y trabajar en equipo. 3. Aprender a ser. Su función es desarrollar la propia personalidad y ser capaz de actuar cada vez con más autonomía, juicio y responsabilidad personal. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y el aprecio de la interdependencia, aunado al interés por la relación de la sociedad humana con el medio ambiente natural. Estos pilares siguen siendo importantes para el planteamiento integrado de la educación y su carácter genérico. Aprender a aprender y la adquisición de competencias lleva a reflexionar sobre las expresiones, aptitudes y competencias, que suelen utilizarse como si fueran intercambiables. Existe una diferencia clara entre ellas. Las competencias son de mayor alcance, ya que denotan la capacidad de utilizar el conocimiento, el entendimiento, las aptitudes, los valores y las actitudes que se precisan para actuar en contextos concretos y atender demandas. Además, que las competencias aumentan la capacidad de utilizar el conocimiento adecuado, información, entendimiento, aptitudes y valores, de manera creativa y responsable en situaciones dadas, para encontrar soluciones y establecer nuevos vínculos con los demás. Las competencias necesitan del conocimiento, que no es simplemente transmitido, sino estudiado,
investigado, coexperimentado y creado de acuerdo con las necesidades humanas. Es el conocimiento que sirve para desarrollar el lenguaje y las capacidades básicas para la comunicación, para resolver problemas y para desarrollar aptitudes superiores, como las de la lógica, del análisis, de la síntesis, de la inferencia, de la deducción, de la inducción y de la hipótesis. Reconsiderar la elaboración del plan de estudios humanista para fomentar el respeto a la diversidad, en el cual se establezca una educación intercultural que admita la pluralidad y asegure el equilibrio con los valores universales, donde se rechace toda forma de hegemonía, estereotipos y prejuicios culturales. Pero para que esos planes tengan legitimidad, el proceso de diálogo previo a la determinación de los objetivos de la educación debe ser participativo e inclusivo. La política y el contenido del plan de estudios deben regirse por los principios de justicia social y economía, igualdad y responsabilidad medioambiental. Para lograr una educación inclusiva, es necesario reconocer los factores tradicionales de marginación en la educación, como son las desigualdades entre los países y los estados, el género, la residencia urbana o rural, los ingresos, la lengua, la condición de minoría y la discapacidad. La igualdad de género en la educación es un factor tradicional de desigualdad, casi siempre en perjuicio de las mujeres. Para contribuir al empoderamiento de la mujer, la población masculina, desde la educación básica, se debe de integrar a la lucha contra las desigualdades, para que la educación sea inclusiva y transformadora, con respeto a los métodos, el contenido y los espacios de aprendizaje. El incremento de la oferta y del acceso a diversas fuentes de conocimiento ha transformado el panorama de la educación y ha dado lugar al replanteamiento de la importancia y pertinencia del aprendizaje fuera de las instituciones formales. El fortalecimiento de los principios y valores éticos en el proceso de aprendizaje es esencial para sustentar la visión humanista de la educación.